Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa y en línea con nuestra misión de análisis, diagnóstico y propuestas de desarrollo económico y social del país. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, les da la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa para la presentación de una serie de propuestas a la que hemos denominado elementos de diagnóstico y lineamientos de propuesta del FOSDE para un plan de reconversión económica y social de Honduras frente al colapso sanitario, político y de corrupción 2020. Esta propuesta coloca el desarrollo económico y social en el centro de la respuesta a la crisis agravada por la pandemia del COVID-19. En esta ocasión vamos a tener al doctor Rodulio Perdomo, quien nos hará algunos comentarios y algunas reflexiones relacionadas a la propuesta. Posteriormente tendremos un cierre con una presentación del doctor Mauricio Díaz Burdet, que nos hablará profundamente sobre la temática que abordan nuestras propuestas. Las reglas de esta conferencia de prensa va a ser una modalidad de los expositores, donde los expositores realizarán su presentación de manera continua y posteriormente se les irá dando la palabra a medida que la vayan solicitando, ya sea por el chat o al momento de abrir sus micrófonos. Sin más, invitamos entonces al doctor Rodulio Perdomo para que él pueda realizar la presentación y comentarios y sus reflexiones sobre la propuesta de reactivación económica presentada esta mañana por el FOSDE. Buenos días. Realmente es un momento difícil el que está pasando Honduras. Yo creo que más allá de lo que vimos en ese video inicial, pues uno puede palpar en la calle que el país está semi paralizado. Y esta situación nosotros la planteamos el 28 de mayo del 2020. Hicimos una presentación sintética de este plan y de aquella fecha al día de hoy hemos documentado aún más la propuesta, hemos visto lo que muchos países de América Latina están haciendo, consultamos las opiniones de muchos economistas de talla mundial, algunos premio Nobel de Economía que se han pronunciado sobre la recuperación económica. Y obviamente creemos que frente a lo que se ha hecho hasta el día de hoy como reactivación económica, realmente estamos muy en pañales para lograr una verdadera recuperación económica que garantice inclusividad social, que no sea excluyente. Obviamente, nosotros generamos un documento de más de 100 páginas que ustedes podrán consultar y creo que la discusión técnica que tuvimos ayer con autoridades de CEFIN sobre el presupuesto 2021 nos hace pensar que efectivamente no están leyendo las autoridades de Honduras, no están leyendo bien la naturaleza de esta recesión económica causada por la pandemia del COVID-19. Y esto lo digo porque a pesar de que ayer solamente se discutió 3 módulos, las reglas macrofiscales, la inversión pública y el endeudamiento, vemos que realmente todo eso lleva más una impronta de seguir en más de lo mismo, tratando de ajustarse nominalmente a unas reglas macrofiscales y olvidándose que lo más importante es la regla del coronavirus, que lo más importante es la vida de las personas. Asegurar la actividad económica de las personas, obviamente bajo condiciones de bioseguridad. Nosotros insistimos en esta propuesta de reactivación económica debido a que estamos todavía lejos de superar la parálisis económica. La incertidumbre todavía es aún mayor de la que nosotros mirábamos en el comienzo del año, en mayo del 2020.
2020 en el cual estamos. Es decir, hoy día hemos podido consultar a exportadores, productores de cooperativas, algunos productores de servicios, y ellos claramente nos dicen que su actividad económica se ha reducido a más del 50% en relación al 2019. Y también compartimos los datos que generaba la misma Secretaría de Finanzas sobre la caída de los ingresos fiscales. Obviamente, este es el marco que no es muy halagüeño para poder empezar a hablar de una verdadera reactivación económica. Cuando nosotros evaluamos y también criticamos que el programa 8.7, que tenía destinado 3,000 millones, que fue lanzado en febrero de este año, pues dijimos, y ahora lo volvemos a ratificar, que iba a tener realmente poco impacto porque está dirigido prácticamente a personas que no tienen ninguna mancha en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, o sea, en la Central de Riesgos. Esta situación, pues, efectivamente, con el transcurso de los meses, vemos que esos 3,000 millones se han destinado más de 2,000 millones para dos de los bancos más grandes que hay en Honduras, y el impacto real en la producción ha sido mínimo. A una de las cooperativas más grandes apenas le han asignado 28 millones, y eso nos da pues que cualquier proceso gubernamental de asistencia crediticia se queda atrapado en el sistema bancario, ya que el sistema bancario nacional no solamente son los bancos, sino un conglomerado de empresas asociadas a los bancos, y quizás ellos están disfrutando de esos programas con tasas muy bajas. El otro programa, que se llama Fondo de Garantía, que tiene 2,500 millones, pues también tiene las mismas características de no ser dirigido a las MIPYME que están endeudadas, a las MIPYME que están en mora, sino también a empresas que tienen más o menos limpio el expediente y que pueden demostrar pues un expediente bueno en materia de flujo de caja. Pero los nuevos emprendedores que han surgido con la pandemia están prácticamente fuera. Y el otro programita, que sería el alivio de 3 meses para pagos de tarjetas de crédito, pues que ha generado más bien una gran frustración porque los bancos han generado cambios sustanciales en las deudas de estas personas, que se han disparado hasta un 70% la deuda original. Por tanto, nuestro programa, nuestra propuesta de reactivación económica, lo volvemos a repetir, está basada primero en asegurar la reactivación económica en el medio rural, es decir, asegurar la reactivación económica utilizando los 31 valles que tiene nuestro país, para que dejemos de ser ya importadores netos de granos básicos, para que podamos garantizar tener un país que pueda ser el granero de Centroamérica otra vez, que pueda tener soberanía alimentaria. Obviamente, esto lo dijimos en mayo, pensando en que se podrían tomar algunas ideas y empezar a impulsar esta transformación para que los valles que hoy están prácticamente ociosos, porque la superficie destinada a cultivos de exportación es apenas una porción menor al 5% de esos valles, pues permitiría entonces utilizar esas tierras ociosas. Obviamente no estamos pensando solamente en el medio rural, estamos pensando en las cooperativas de producción, de ahorro y servicios, en las MIPYME, en el artesanado, que pudiera, tanto en el campo como en las ciudades, aumentar la producción para permitir el restablecimiento de la demanda agregada. Es decir, para que haya poder adquisitivo en la población y empezar a comprar lo que Honduras produce. Esta situación, para que pueda realmente plasmarse, necesita de un sistema financiero alternativo. Es decir, un sistema financiero que no pase por las trampas del CNBS,
que utiliza obviamente Basilea II para prestarle solamente a aquellos que son sujetos de crédito. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle de esto, lo hemos discutido con muchas personas que tienen experiencia en bancos. Algunos nos han dicho concretamente que se puede utilizar la estructura física de Banadesa, no la estructura financiera que está con mucha corrupción, pero sí se puede utilizar esa coyuntura. Y obviamente, para que ello funcione, necesitamos pausar los tratados de libre comercio, que son los que han permitido que el país pues tenga una fuerte dependencia de los cereales producidos en países como Estados Unidos, donde tenemos el CAFTA, y no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Las condiciones básicas para que esto funcione, pensamos que sea necesario parar el ritmo de devaluación del empira, que empobrece más a la población, cambiar el asistencialismo social clientelista, negociar también el pago del servicio de la deuda, negociarlo, suspenderlo si es necesario, porque son más de 43.000 millones que se estima pagar en el 2021. Establecer un nuevo marco macrofiscal, parar radicalmente la corrupción y asegurar una verdadera transparencia en el uso de los recursos públicos. Y también renegociar y como transformar, hacer una reingeniería de los fideicomisos que hoy por hoy le hemos perdido mucha confianza. Creemos que, por último, vale la pena pensar en tomar las mejores lecciones aprendidas del mundo en desarrollo que han enfrentado de una manera diferente esta pandemia. Yo creo que básicamente eso es lo que puedo yo sintetizar, sin perjuicio de que más tarde, cuando hagan preguntas, podemos ahondar en algunos detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodulio, el doctor Rodulio Perdomo, quien ha hecho algunas reflexiones acerca de nuestra propuesta. En esta oportunidad, entonces, hacemos la presentación al doctor Mauricio Díaz Burdet, quien él hará una presentación con algunos elementos del diagnóstico y de las propuestas del FOSDE para la ciudadanía, para los tomadores de decisión y que servirán de mucha ayuda para el desarrollo nacional. Así que, doctor Mauricio Díaz, tiene la palabra. ¿Tiene silenciado el micrófono, doctor Mauricio? Muchas gracias. Un saludo y un agradecimiento especial al doctor Rodulio Perdomo, a usted, Joel Alemán, que ha participado también de este proceso junto a todo el personal de nuestra institución. Y como efectivamente estaba en una parte de lo que antes habíamos anunciado, es fundamental decir y establecer una aclaración que para mí es absolutamente fundamental. De lo que estamos hablando no es de un plan de reactivación, estamos hablando de un plan de reconversión socioeconómica de Honduras. Estamos hablando de algo que tiene que ver con las cosas fundamentales que en el corto plazo tenemos que resolver, pero también un poco más allá. Sobre esa base, usted puede tener en su ideario lo siguiente: ¿qué ofrece realmente el FOSDE con esta propuesta? En realidad, nosotros estamos pensando que es una base para iniciar el diálogo, el debate y facilitar relaciones de colaboración con el gobierno, con la ciudadanía y con la cooperación internacional. Diciéndolo quizá de una manera un tanto irreverente, uno no puede encontrar en el espacio nacional planes que definan qué exactamente se va a hacer, y por esa razón nosotros planteamos una agenda mínima, una agenda básica de acción, a sabiendas, bueno, de que hay muchos problemas y de que efectivamente hay inestabilidad, que hay incertidumbre, que hay problemas y de apropiamiento de grupos, grandes grupos económicos, que en realidad no son tantos, pero que de repente sí tienen un control férreo e importante en Honduras. Seguramente las personas que nos escuchan van a sentir que coincidamos, que
que antes de la actual pandemia la cosa no era que estaba bien. En realidad íbamos mal. No tan mal como estamos ahora, porque efectivamente ya había una acumulación de problemas muy extenso que parte de una fragilidad muy grande de la institucionalidad de Honduras, con fraudes electorales, que todo el mundo lo menciona, rupturas constitucionales, abusos de poder, corrupción, impunidad, injusticia, empobrecimiento, abandono del agro, incremento de la deuda externa e interna, inseguridad alimentaria, inseguridad humana, éxodos migratorios muy grandes, desempleo, narcotráfico, etc. Es decir, que habían materias pendientes que teníamos que resolver y que no era que estaban bien en aquel momento. Por eso, más adelante usted encuentra y que tenemos en perspectiva la hondureñidad. Bueno, nosotros decimos que además del COVID-19 hay una mayor crisis económico-social y un nuevo proceso electoral. Y un poco aquí hay un planteamiento fuerte. Es decir, que tenemos virus, tenemos desempleo, falta de ingresos y también tenemos a los políticos que no necesariamente hacen políticas. Esto, decimos, peor es imposible poderlo plantear. Pero también es importante sugerir que se nos dice que hay una nueva realidad, que lo ideal es volver a como estábamos antes. Bueno, eso tiene ciertas perspectivas, quizá para quien perdió el empleo, recuperarlo, sin lugar a dudas, regresar es bueno, pero ya sabemos, como hemos citado antes, dificultades y problemas que ya teníamos. Por eso, en un ánimo absolutamente propositivo, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, propone una estrategia que usted puede sintetizar en más o menos 3 prioridades. Una de esas prioridades tiene que ver que hay que contener y reducir la propagación del virus. Usted escuchará diferentes criterios, casi todos nos hemos vuelto especialistas en el tema, pero lo que sí es cierto es que sigue muriendo gente y que todavía la situación sigue siendo muy difícil para la cantidad de gente que muere, para la cantidad de médicos, personal de enfermería, microbiología, etcétera, que también sigue muriendo. El problema está ahí, lo querramos reconocer de una forma o de cualquier otra. Entonces, esa primera prioridad hay que contener el virus. Una segunda, bueno, cómo mejoramos, cómo impulsamos políticas para generar ingreso familiar y fiscal, porque hay una enorme demanda al gobierno actual y lo que serán los próximos, o por lo menos un nuevo gobierno de apoyo económico, pero de diferentes sectores y que no hay capacidad de poder recuperar. Tanto es así que FOSDE está calculando que los ingresos tributarios podrían caer entre un 60 y 70% para el año 2021. Entonces, ¿cómo nos vamos a financiar? ¿Vamos a seguir endeudándonos, como efectivamente ha ocurrido antes sin COVID y ahora con COVID todavía más incrementada? Y la tercera prioridad es que hay que trascender las medidas de contención. Es decir, esta es una oportunidad que permite una mirada larga, que permite que efectivamente el país pueda enfrentar una pandemia con sus problemas, haciendo la construcción de un nuevo Estado y de una cosa que tiene que ver bastante también con esto del bicentenario. Ojalá el año 2021 sea también una ocasión de cambio muy importante. En la siguiente gráfica usted va a encontrar, bueno, ¿qué proponemos hacer? En síntesis, hay un documento grande de 120 páginas aproximadamente que usted puede disponer de él a partir de este día en nuestra página web y con mucho gusto ahí estará. Y de hecho hay un primer tema. Bueno, lo primero que hay que hacer, bueno, asegurar un clima socioeconómico y político sostenible. En otras palabras, nosotros no solamente tenemos que ver que hay que mover los asuntos económicos y de generación de ingresos, sino que también que no haya ninguna duda de que el próximo gobierno
sea, además de legítimo, con suficiente respaldo. Esto es una condición fundamentalísima para que también haya gobernabilidad. Un segundo aspecto tiene que ver con la coordinación de esfuerzos con las diferentes instancias del gobierno, con los sectores de sociedad civil, no gubernamentales, todo lo que tiene que ver con ciudadanía y efectivamente coordinación con la cooperación internacional para el diseño de nuevas políticas públicas, de un nuevo presupuesto, etcétera. Es decir, las cosas cambiaron tanto que no es posible seguir pensando que deben hacerse los mismos errores que ya nos producían problemas y pensar que a partir de eso las dificultades del país puedan ser resueltas. Por eso, un tercer aspecto que proponemos, adoptar políticas y realizar inversiones encaminadas a respaldar la producción agrícola. Ya el doctor Perdomo plantea cómo recuperamos los 31 valles que hay en el país. Hemos tenido, gracias a Dios, un invierno o una primavera muy favorable y eso hay que seguirlo respaldando porque estamos hablando también de seguridad alimentaria. Pero en el cuarto aspecto que sintetizamos, hay que también cambiar aquellas políticas que encarecen la vida. Y de hecho, pareciera que hay todo el empeño de encarecerle la vida a la persona hondureña. No hay un diseño que piense en el país y no hay un diseño, dicho también de la manera más respetuosa, por parte de la misma oposición que plantee ante el vacío del gobierno lineamientos que puedan resolver las dificultades que, por ejemplo, tienen que ver con los altos costos en los insumos de salud, en los insumos de educación. Hay gente que en este momento está enriqueciéndose de manera desmedida, mientras otros están empobreciendo de manera que les podría llevar a la muerte. Por otro lado, uno no puede desconocer el costo creciente de la energía y de los servicios públicos y las barbaridades delincuenciales que se toman cuando se compra o se contrata energía que en este momento no se necesita y no en las mejores condiciones para el país. No podemos continuar destruyendo y permitiendo que se destruya nuestro país. Igual los servicios públicos, igual que todo hay que dárselo a alguien porque todo no funciona, pero las carreteras tiene que pagar más aunque sea el mismo servicio, que los temas de seguridad sean igual, que las cárceles ahora estén dominadas por otro sector, pero siguen habiendo asesinatos aún en las cárceles de máxima seguridad y son los sectores que dicen que le dan seguridad y estabilidad al país. Un sexto elemento, hay que definir políticas migratorias para frenar el éxodo y esto está debido principalmente a la carencia de empleo, violencia y todas esas cosas que usted ha escuchado a lo largo de los años. Pero no podemos desconocer que esta campaña en la que el FOD está a fondo, ¿dónde está el dinero?, implica hablar de que se requiere una política anticorrupción muy fuerte, una política contra la corrupción pública y privada, comenzando al menos por rectificar los beneficios que le otorga a la impunidad el nuevo Código Penal que libera a quien no debe y encarcela a quien no debe. Qué lástima que esto haya tenido que llegar y que se autoproclamen como personas sensatas quienes han aprobado semejante barbaridad. Un número octavo, fortalecer en lugar de debilitar la democracia hondureña. Realmente es pavoroso pensar que no hay ninguna propuesta. Debe haber alguna exigencia. FORSDE exige con todo cariño y con todo respeto y todo nuestro corazón que por favor hagamos propuestas concretas y definitivas y que hagamos efectivamente un gran pacto para resolver los problemas del país. Este documento puede servir, aunque sea un poquito, en esa dinámica. Voy concluyendo y quiero plantearle que, hablando ahora de reformas electorales, hay que hacer las verdaderas reformas electorales.
los salones de belleza, la cosmetología de los políticos no resuelve el problema, por lo menos el problema que tiene que ver sobre el tema de la reelección y el tema de la segunda vuelta. Lo demás son asuntos que realmente se pudieron haber resuelto sin necesidad de entrar a tanto conflicto. Si usted, señor diputado o diputada, no resuelve este tema, vamos a tener un país entero en éxodo en los próximos años. Y usted tendrá culpa y responsabilidad sobre ese particular. Concluyo con un elemento que creo que es importante. Efectivamente, la democracia es cara. Y es carísima cuando es para beneficio personal o familiar. Pero cuando la democracia es para el beneficio de las grandes mayorías, cualquier esfuerzo de inversión social será poco para los buenos resultados. Agradecemos esta oportunidad y entraríamos ahora con nuestro moderador para que nos indique qué procede de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Díaz. Solicitamos al doctor Rodulio Perdomo que active su cámara y su micrófono, y también pedimos a todos los periodistas que están en nuestra sala que puedan activar sus micrófonos y realizar las preguntas que ellos necesiten formular. En principio tengo una consulta de Facebook que dice: estos desembolsos están claros que no son enfocados al bienestar, sino del beneficio de los de siempre. Ese es un comentario que aparece en nuestra página de Facebook y agradecemos por los comentarios ahí. Luego Emanuel nos dice: excelente conferencia y muy grandes aportes. Así que damos la oportunidad a los compañeros, a los colegas periodistas, para que puedan ellos realizar las consultas que crean convenientes. Pueden activar sus micrófonos, compañeros. Muy buenos días. Hola. Buenos días. Hola, soy Yolanda Maradiaga, periodista de Radio Cadena Voces. Son dos preguntas en concreto. Una es para el doctor Rodulio Perdomo. Entonces, ¿qué ha pasado con todas estos programas que ha creado el gobierno para buscar reactivar un poco la economía? ¿Ha funcionado entonces, don Rodulio, sí o no? ¿Y cuáles son esos puntos que no permiten, pues, entonces avanzar a una reactivación como la que se pretendía? Entonces, y dos, al doctor Mauricio Díaz, específicamente estas propuestas que proponen son realizables, y en cuanto a la caída de la recaudación tributaria, ¿cuál es el mayor temor que se tiene cuando también se está por presentar el nuevo presupuesto del próximo año? Bueno, yo creo que siempre que se lanzan programas como estos, deben ser sujetos a una evaluación o una rendición de cuentas. Nosotros hemos podido entrevistar a banqueros, a empresarios, y ellos dicen que el problema es que no se está necesitando capital de trabajo si no hay quien compre. Entonces, la otra crítica es que las empresas que cerraron en marzo no pueden presentar un historial que permita ver que tienen ingresos y gastos suficientes para conseguir un préstamo. Y obviamente tienen que demostrar un flujo de efectivo a partir del momento que se cumple que se entregue el préstamo, porque hay una incertidumbre de si esa empresa al abrir verdaderamente va a vender. Hoy día ustedes pueden ver que nadie está comprando bienes duraderos. Es decir, todo el mundo está preocupado por asegurar la canasta básica y pagar un poco de energía, de combustibles, y realmente no hay una reactivación clara, y por tanto esos recursos han quedado más bien para financiar actividades que no necesitaban necesariamente financiamiento. Entonces, por esa razón es que creemos que nuestra propuesta tiene que basarse en un sistema financiero alternativo que tome en cuenta a esas miles de unidades productivas
que no han tenido acceso al crédito por año y que están siendo víctimas del agiotismo, pagando tasas de 20% diario. Básicamente, no vemos que esos 5.500 millones hayan tenido un impacto que es notable en el desempeño de estas unidades productivas, sean las pocas que están trabajando o sean las que todavía están cerradas. Quizá para agregar un poco a esta respuesta, habrá que tomar en cuenta de que no todo el dinero que se ha dicho que podía ser una opción financiera internacional, en otras palabras, préstamos, se ha negociado y ni todo el dinero ha llegado. Pero el que ha llegado ha servido en buena medida para pagar los sueldos, los salarios y otros gastos corrientes que tiene la administración. Y de otra parte, posiblemente algunas cosas que tienen que ver con algún nivel de inversión, especialmente de salud, con toda la duda de hospitales que no existen o hospitales que están podridos y que no van a servirle para poco, tal vez incluso hasta para nada al Estado hondureño. Entrando un poco a la respuesta de su pregunta en términos de, sí, efectivamente, una caída de ingresos que no se puede desconocer. Eso seguramente va a ser resuelto de una forma que tiene que ver con mayor endeudamiento interno y mayor endeudamiento externo. Ahí hay límites que no es fácil poderlo alcanzar y poderlo lograr. Por eso es importante plantear lo siguiente. El FOSDE ya le entregó la semana recién pasada al presidente y al gabinete económico una copia de esta propuesta, pero también es fundamental plantear lo siguiente. Se requiere también la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no tiene ninguna posibilidad de cumplimiento total o un buen porcentaje en las condiciones en que se encuentra nuestro país y lo que fue suscrito en su momento. Entendemos que ya hay conversaciones sobre el particular desde hace varios meses. Seguramente va a haber un replanteamiento sobre el tema de la caída de ingresos tributarios y cómo poderlo resolver. Y seguramente va a haber una insistencia que el Fondo Monetario lo tomó en buena medida de varios sectores de sociedad civil, de intentar abordar un poco más lo que tiene que ver con exoneraciones fiscales, en donde se requiere mucho cuidado para no afectar de manera adicional la situación incómoda y difícil que tiene nuestro país. Pero es fundamental plantear que todas estas medidas que nosotros estamos proponiendo son factibles. Todas estas medidas son un asunto que sí se puede hacer, pero para eso necesitamos un gran pacto. Para eso necesitamos pensar en las personas que no tienen las condiciones mínimas para poder sobrevivir. Si alguien tiene la idea de que sobre la base de lo que ya fracasó antes, ahora se va a poder sacar adelante el país, pues bueno, con toda la consideración que esto pueda ameritar, es realmente un error cuyas consecuencias no la va a sufrir quien tome la decisión, sino aquellos en nombre de quienes se toma dicha decisión. Tengo otros comentarios de Facebook. Delmer Argueta dice, el plan de alivio de gobierno no ha llegado a quienes lo más lo necesitan, como ser las MIPYMES. También tengo Eric Matute, ¿qué pasará con las pequeñas empresas que no puedan pagar sus impuestos? Son algunas consultas que aparecen en el Facebook. Agradecemos también la presencia en nuestra conferencia de la diputada Chanti Crisanto, que está compartiendo con nosotros este momento, y también al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Si hay alguna otra consulta, compañeros, pueden habilitar sus micrófonos y realizárselas a los expositores. Soy Sandra Maribel Sánchez y siempre felicitando al FOSDE por ese trabajo importante que hacen. Yo tengo una gran preocupación y es que
si en el pasado vimos que no había apertura por parte del gobierno para las propuestas interesantísimas de FOSDE y de otros sectores se hacen, siento que en esta oportunidad hay menos voluntad política para echar a andar esas propuestas que se desmarcan un poco, como bien lo decía el licenciado Mauricio, de lo que han sido las políticas tradicionales que este gobierno ha venido implementando. Entonces quisiera saber si ustedes tienen pensada alguna estrategia para tratar de influir esa decisión política y qué rol debemos jugar los medios de comunicación, pero también el resto de la sociedad, porque no se trata de que una sola organización asuma esa gran responsabilidad, sino cómo participamos todos y cómo logramos que esa interesante propuesta sea recogida. Y especialmente me interesan comentarios de ustedes sobre los apoyos a la economía informal, porque ahí es donde se genera la mayor cantidad de empleos y es donde el gobierno tiene menos inversión. Muchas gracias. Muy bien, yo voy a intentar hacer una respuesta. Lo primero que efectivamente uno no puede encontrar menos apertura que en la presente administración a lo largo de los años. Eso es absolutamente cierto. Pero también hay algunas cosas que tendremos que plantear como fundamentales. La primera es que va a ser difícil cerrar el año 2020 y será probablemente más difícil cerrar el año 2021. Por lo tanto, el gobierno tendrá que aperturarse, hablar con diferentes sectores e intentar consensuar políticas públicas que puedan, de un lado, atender su enorme necesidad de recursos para poder cumplir con un presupuesto básico y, por otro lado, intentar tener cierto nivel de gobernabilidad que tenga que ver un poco y especialmente con atender la pandemia, las consecuencias de la pandemia, que por ejemplo en el caso de la salud mental son un asunto que todavía no tiene el mínimo abordaje. Y de otra parte, es un año electoral en donde el cuidado tendrá que ser mayor por parte de toda la ciudadanía, de todos nosotros, y eso implica de que también intentarán tener algunos resultados. Pero no hay ninguna duda de que sobre esta propuesta hay un enorme interés de prácticamente todos los partidos de la oposición y del partido de gobierno, porque no necesariamente quien gobierna representa al partido de gobierno. Hay muchas reflexiones y si se siente una persona irrespetada, le pido disculpas, pero es lo que yo pienso y lo sostengo. Y por otro lado, está lo que tiene que ver con la necesidad de tener un acuerdo con la comunidad internacional que pasa por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ellos también tienen sus propios planteamientos, tienen sus ideas y nosotros los podemos conjuntar. Ahora, si el gobierno hondureño 2020-2021 y el que elijamos a finales del 2021 y tome posesión en el 2022 no logra aceptar el diálogo y consensuar con la población las principales políticas del país, tendremos otra vez un Estado fracasado y con muy limitadas posibilidades de podernos recuperar. Esto plantea entonces algo muy concreto. FOSDE está haciendo una propuesta técnica. FOSDE no está haciendo más que una propuesta técnica y esperaríamos que las respuestas sean también en el mismo marco técnico, no de la imaginación, no de las cosas y de los buenos deseos que todos tenemos. Seguramente yo esperaría que sean también los buenos deseos del país. Pero también es bueno apuntalar lo que la periodista Sandra Maribel Sánchez planteaba. Bueno, ¿y cómo hacemos con la pequeña y la mediana empresa? Habrá que resucitar empresas. Porque hay empresas que están muertas o ya por morir. Pero por otro lado, habrá que restablecer la posibilidad de su funcionamiento a través de un nuevo sistema financiero. El sistema financiero actual ya dice muy claramente que, con el temor de equivocarme, de 79,000 empresas,
más o menos un tercio son las que podrían haber tenido algún apoyo. Y algunas personas dicen que, bueno, que tiene duda de ese dato, pero de todas formas estamos hablando de una pequeña proporción. Pero por otro lado, el empleador fundamental son nuestras casas campesinas, son nuestra comunidad campesina los que emplean la mayor parte de la población del país. Volver al campo, que tengan las condiciones mínimas necesarias para poder sembrar y luego ir viendo los temas de vivienda, salud y educación de manera simultánea, seguramente va a resolver en buena medida la enorme necesidad histórica que tiene nuestro pueblo, pero que en este momento la tendencia no es a disminuir, sino a acrecentar. Sé que quedan muchas aristas en mi respuesta, pero por el tiempo también espero que por lo menos en parte haya alguna consideración. Realizaremos en ese sentido una última ronda de preguntas y respuestas si hubieran, y si no, entonces daríamos por finalizada nuestra conferencia. Pueden habilitar micrófonos, compañeros, si desean hacer alguna otra consulta. Agradecemos entonces, al no haber consultas, agradecemos a los participantes, a los que han estado con nosotros. El documento ya lo pueden encontrar, ¿sí? Sí, Ricardo Castillo, periodista de Radio América. Sí, muy bien. Buenos días a todos. Necesito preguntarle al doctor Mauricio Díaz Burdet. Él habló sobre las reformas electorales, qué conceptos tienen o análisis han hecho ahí en el FOSTE, que se haya nombrado a un abogado como ministro de Finanzas, viendo que el próximo año ya es año político, que se vayan o que se puedan desviar los fondos, los pocos fondos que quedan del gobierno, que vayan a ser desviados para alguna campaña política. Igualmente, necesito que me conteste qué reformas o si se pueden hacer reformas en este momento al Código Tributario para enfrentar la caída en la recaudación fiscal. Igualmente, que si es un buen momento para que el Congreso Nacional revise las exoneraciones fiscales. Gracias. Muchas gracias también a usted, Ricardo Castillo, de Radio América. De hecho, lo que nosotros estamos tomando en cuenta respecto a la reforma electoral es lo que antes se ha planteado. Lo que ahí se está reformando no necesitaba un gasto de tiempo y de dinero tan grande para hacer un planteamiento tan superficial. Lo que realmente Honduras necesita resolver es el tema de la reelección, el tema de la segunda vuelta y cómo cuando un presidente no funciona, hace la sociedad hondureña lo necesario, pero de manera correcta y legal para poder para poder tener un cambio y que alguien se pueda hacer cargo del Poder Ejecutivo. Esta es una materia pendiente por décadas, todo el mundo nos lo dice, pero cuando no se quiere escuchar es muy difícil. El problema es que no solamente se trata de escuchar, sino que la probabilidad de seguir pagando las consecuencias de la inestabilidad y de la ausencia de gobernabilidad en el país, si se piensa que va a continuar siendo exclusivamente a través de las Fuerzas Armadas y de la policía, eso es un asunto que tiene sus límites. Y es exponer también la institucionalidad de estas organizaciones a resolver problemas que no tienen por qué resolver. Pero por otro lado, no hay ninguna duda para el lado nuestro que algunos progresos tienen que haber, pero planteo algo que es fundamentalísimo. No podemos continuar hablando de reforma electoral si las mujeres, que son la mayoría en el país, no se les da el tratamiento que conforme a justicia corresponde en lo que tiene que ver con esas reformas electorales y lo que tiene que ver con toda la administración pública. Entonces, estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con verdaderamente resolver los problemas. El otro asunto, sí, efectivamente, hay muchas versiones acerca de las personas que asumen responsabilidades ministeriales.
Hay versiones que hablan de que es difícil conseguir ministros en las actuales circunstancias, especialmente la Secretaría de Finanzas es una papa caliente. Seguramente el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia va a tener que, bueno, hacer esfuerzos mayores en lo que tiene que ver con los desembolsos. Esto aplica no solamente para las finanzas, es posible que también dé cobertura a otra parte del gabinete económico que tiene que ver bastante con la emisión de cheques, etc. Pero lo concreto que pudiera haber en este asunto es que no vemos que haya un planteamiento de que por lo menos el próximo ejercicio presupuestario aborde las cosas tomando en cuenta el grave impacto de la pandemia y lo que tiene que ver con la recuperación del empleo y del ingreso. Ese es un asunto que sí se menciona, probablemente no soy lo suficientemente justo en el análisis, pero lo que sí es cierto es que no vamos a poder diseñar un presupuesto pensando en que las asignaciones van a ser de la misma dimensión y que no van a haber ajustes incluso para ministerios en donde su peso y la necesidad que tiene el país de esas instituciones no son exactamente las que se requieren. Seguramente esto planteará continuar hablando con la comunidad internacional, porque no hay duda de que habrá que recurrir a la comunidad internacional para ver cómo hay algún nivel de auxilio, pero hay que ir con propuestas y hay que ir con suficiente respaldo, hay que ir con legitimidad, porque de lo contrario se puede ir y se puede regresar casi en las mismas condiciones o peores. Esto no estamos diciendo de que no se está haciendo nada, posiblemente muchos sectores lo piensan así y uno debe respetar ese criterio, pero el asunto está en que uno debe definir hacia dónde van y quiénes le acompañan. Y en este momento el acompañamiento de las políticas públicas es verdaderamente insuficiente, es verdaderamente muy frágil y por lo tanto es fundamentalísimo llegar a ese gran pacto en donde el tema fiscal es sin duda un asunto que históricamente hemos abordado con varios sectores de sociedad civil, incluyendo exministros de finanzas y de Banco Central, y que todavía está pendiente. Seguramente ahí se va a volver a abordar el tema de exoneraciones, ahí seguramente se va a volver a abordar el tema de intentar rescatar las empresas y no acabarlas de hundir. Sino, bueno, ¿cómo hacemos para restablecer la capacidad competitiva del país? Pero eso pasa por otras cosas también. Por ejemplo, en el tema de energía eléctrica. Mientras nosotros no recuperemos lo que se roban, que le llamamos pérdidas técnicas y no técnicas, que ya es más del 30%, será imposible recuperar la empresa de energía eléctrica. Pero también, mientras no haya la suficiente transparencia como para que se pueda comprar energía eléctrica que realmente se requiere y a los valores o a los precios más adecuados, pues va a ser muy difícil que la competitividad empresarial también pueda darse. Y esto lo asociamos también al tema, por ejemplo, más reciente, el tema aeroportuario, en donde sin mucha cosa se definió crear una empresa estatal y se desconoció cualquier iniciativa, incluyendo la del propio sector empresarial, que a título personal la miraba interesante y que podría ser una salida a un problema que históricamente también hemos tenido y que pareciera otra vez que no hay ningún interés en resolver. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. Leo los últimos comentarios de Facebook. Gustavo Palencia dice que para enfrentar la corrupción en Honduras también se debe derogar la impunidad otorgada a diferentes sectores que gozan de privilegios de la impunidad, y eso dentro de este sistema empobrece y frena el desarrollo de la democracia en Honduras. Aparte de esto, también
Tengo a Elkis Matute que dice, ¿qué pasará con las pequeñas empresas que no puedan pagar sus impuestos? Y finalmente tenemos el comentario de Lourdes Ramírez. El presupuesto de la República debe enviarse al Congreso en este mes de septiembre. ¿Saben si se está incrementando en salud y educación? Y finalmente, Wandike Keili dice, pacto de unidad ya. Enfoquémonos en los verdaderos temas económicos importantes. Es la única vía que nos llevará a resolver esta crisis. Agradecemos los comentarios de las personas en el Facebook Live y agradecemos a los participantes de esta conferencia, a los colegas periodistas. Muchas gracias por haber estado aquí. Y les decimos que el documento va a estar en el portal de FOSDE. También ha sido compartido a través de del chat de esta sala de reunión, quienes ustedes lo pueden ir descargando ya. Y no sé si el doctor Mauricio o el doctor Rodulio tienen algún mensaje de despedida. Bueno, yo quisiera, tal vez porque algunas cosas quedaron en el tintero, realmente en Honduras no ha sido un país pobre en propuestas. Nosotros participamos en el Grupo Pro Diálogo Fiscal, que ha hecho una propuesta. El Movimiento Patria ha hecho una propuesta. Varios sectores organizados han hecho propuestas, pero no hay ni siquiera el respeto de decir lo que ustedes proponen es muy bueno, pero no lo podemos ejecutar. Esperemos, es decir, hay la sensación de tener un gobierno muy centralista, de muy poder muy vertical, que no quiere escuchar el clamor de la población. Entonces, nosotros queremos decir que esta es una propuesta desde la sociedad civil, pensando en los pobladores que están siempre excluidos. Y aquí hay que decirlo, lo que hemos revisado nosotros de los países de América Latina, la última fase de reactivación es aquella que tiene mayor contacto humano. En otras palabras, el sector informal ha sido de alguna manera castigado y se ha visto obligado a decirle, mientras ustedes no puedan reactivarse plenamente, por lo menos les concedemos subsidios para que puedan vivir durante el transcurso de esta pandemia. Pero también otros países han logrado que el sector informal funcione no de la forma tradicional como funciona aquí, que los mercados populares están siempre superpoblados y eso aumenta la curva de contagios. Pero de todas maneras queremos esto, ¿no? Rescatar el hecho de que no es un problema de que no hayan propuestas. Sí hay propuestas, hay banqueros, exbanqueros, exportadores, cámaras de comercio que hacen propuestas, pero caen en un saco roto y solo el gobierno dice, tenemos en control la situación. Incluso anunciaron la construcción de 94 hospitales en marzo y no tenemos ni uno tan solo de esos 94 hospitales. O sea que también nos hemos acostumbrado a un sistema político que demagógicamente ofrece cosas que son buenas, que salen en las primeras planas de los periódicos y en los noticieros, pero lo real es que hay una gran frustración de la sociedad civil sobre la respuesta que este gobierno ha dado a la pandemia. De mi parte, quisiera agradecer también a Gustavo Palencia, que habló del tema de impunidad. Efectivamente, es lo que más contribuye con el tema de la corrupción, o por lo menos es una de sus variables fundamentales. Efectivamente, respecto a la pequeña y la mediana empresa, la probabilidad de ser rescatados en el corto plazo es verdaderamente mínima. Ahí tendrá que haber un esfuerzo muy fuerte en lo individual y quizá en las organizaciones que tengan estos sectores, porque las cosas no se ven claras, tanto que no se ve claro que la siembra de postrera, la última siembra que debe de hacerse en agosto, en septiembre, pues se ha dejado también
a la iniciativa propia del campesinado. Y qué bueno, pero al mismo tiempo, qué malo, porque pudieron haber habido aportes adicionales. Creo que lo que tiene que ver también con el tema presupuestario, es un poco difícil que se piense que el presupuesto va a ser mayor. El argumento técnico va a ser muy difícil que pueda permear en muchos sectores, y lo más seguro se pueda pensar en un presupuesto menor. Todavía hay varios ejercicios, nosotros sabemos de algunos, pero no es nada confirmado y no es nada oficial, y con el nuevo Código Penal, pues tenemos miedo de que nos lleven a la sombra, a un lugar especial, y no podemos decirlo tan abiertamente, pero de todas formas, lo concreto es que la recaudación tributaria va a ser menor, salvo que se piense en todavía afectar un poco más a quienes pagamos tributo, pero esto tampoco es sostenible. Así es que es una posición sumamente difícil, porque eso nos lleva al criterio de siempre. Requerirá entonces inyecciones financieras internacionales muy grandes. Las donaciones no van a ser muy grandes, porque los países del primer mundo también tienen sus problemas. Y lo que tiene que ver con el financiamiento en calidad de crédito, pues el crédito se ofrece a quien tiene mejores posibilidades de poder pagar. Y después se le hace el desembolso a quien adquiere ese compromiso de poder pagar en ciertos tiempos. Es decir, no es una situación fácil. Siempre ha sido complicada, pero en este momento es un poco más. Agradecemos a todos y todas que han estado con nosotros en este momento, en este tiempo, y nos disculpamos porque nos hemos extendido un poco, pero creíamos que era importante poder abordar todos los temas relacionados a nuestra propuesta. Hemos compartido en el chat de esta sala también la presentación realizada por el doctor Mauricio Díaz Burdet, que también estará disponible en la página web de FOSDE. Muchísimas gracias, y si tienen consultas adicionales pueden mandarlas a nuestro correo electrónico, pueden mandarlo a nuestros WhatsApp, y también en algún momento podríamos hacer alguna entrevista unilateral. Así, muchísimas gracias por haber participado en nuestro evento. Gracias al doctor Rodulio Perdomo, gracias al doctor Mauricio Díaz por esta gran e importante propuesta del FOSDE hacia la ciudadanía y para el desarrollo del país.